Hola, muy buenos días. Esto es el Retrodictor, el número 114, y es el en corto número 3. Vamos a platicar un poquito del reinicio, en este caso, del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, en el caso de la Liga Nacional de Fútbol, la NFL, en su temporada 2025. Y para comenzar, como ustedes pueden apreciar, mi equipo son los Raiders de Las Vegas actualmente. No sé cuánto tiempo más nos vayamos a mantener en este sitio, se supone que sería por muchos años, pero pues ya con la experiencia de haber comenzado primero en Oakland, posteriormente en Los Ángeles, posteriormente de vuelta una vez más a Oakland, luego moviéndose finalmente a Las Vegas, en donde el equipo se encuentra ahora. Pues bueno, vamos a ver cómo van las decisiones operativas y económicas en ese sentido. Y para iniciar esta temporada se supone que las esperanzas son altas, al momento de que se ha contratado un nuevo entrenador, un veterano ya ganador de Supertazón, ya también veterano de algún par de campeonatos de conferencia, como es el caso de Pete Carroll, aunque personalmente desde mi óptica la cultura de Pete Carroll no es exactamente la cultura en la que los Raiders se han desarrollado, y pues durante cierto tiempo algunas personas recordarán, si tienen la edad suficiente, para la temporada 1983, la última vez que los Raiders salieron campeones. El campeonato de conferencia fue entre los Raiders de Los Ángeles en aquel entonces y en su momento con los Seattle Seahawks de aquel entonces, que formaban todavía en aquel momento parte de la Liga Americana e inclusive formaban parte de la División Oeste, como era el caso. Pues tendremos que entender que la competencia entre los Raiders y los Seahawks, o los halcones marinos como los conocemos aquí en México, pues era bastante dura y una rivalidad bastante enconada. Por eso, al momento de que se contrata Pete Carroll, si bien él no era el entrenador de los Seahawks en aquella época, pues no es exactamente la cultura con la que a mí me llamaría la atención que se relacionaran los Raiders, algo similar a lo que ocurre al momento de que se contratan exentrenadores o coaches asistentes de equipos como los Patriotas o algún otro equipo por ahí. El caso de los Jaguares, etcétera, en donde de repente como que parece que sí hay más o menos como buenos resultados, y otros en donde definitivamente no los ha habido, como ya lo tuvimos recientemente en la triste historia de los Raiders, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de lo que representa esta temporada, esta vuelta a la NFL en esta temporada 2025. Pero, y con los Raiders siempre hay un pero. El tema del que voy a hablar en este momento es el caso de Christian Wilkins y los Raiders, que es lo que actualmente todavía se está discutiendo mucho dentro de las redes sociodigitales. Les doy la bienvenida al canal. En este caso recuerden que mi canal es Dr. Lecter's Cliovision en YouTube. Y mi nombre es Octavio Contreras, yo soy historiador y les doy la bienvenida a nuestra reflexión de esta semana. Los que me conocen saben que Mercedes, mi esposa, y yo somos aficionados pero bien clavados de la National Football League. En mi caso, yo sigo la liga desde un partido muy concreto del día 21 de enero de 1979, cuando se realizó el Super Bowl 13. Super Bowl 13, y tomen en consideración que estamos hablando que este Supertazón que viene ya va a ser el Supertazón 60. Entonces ustedes se podrán dar una idea de desde hace cuánto tiempo, ¿no? Ya son prácticamente 46 años que tengo de seguir inicialmente solo los Supertazones, posteriormente ya los playoffs y los Supertazones mismos, y ya desde también hace un ratito, desde pues la temporada 1983, ya con plena conciencia de seguir la totalidad, la plenitud de los partidos, o bueno, de los partidos que se pasaban aquí en México, ¿no? Ese Supertazón 13 fue el segundo que se realizó entre los Vaqueros de Dallas y los Acereros de Pittsburgh. Y así me he mantenido dando seguimiento a este deporte, ya la historia relacionada con el contexto de la tecnología en el juego y la historia de la cultura popular relacionada con él en los Estados Unidos particularmente. Por eso es uno de los temas de los que voy a hablar en este canal. Y el caso que vamos a analizar actualmente es un caso que ha sacudido a la NFL en estos últimos días. La controversia entre Christian Wilkins, destacado tackle defensivo, y su ahora ex equipo, Las Vegas Raiders. Desde su lesión hasta su liberación, que fue la verdad bastante inesperada, pasando además por un conflicto que terminó involucrando su
rehabilitación, y lo ponemos entre comillas, ya verán por qué, sus contratos y hasta una situación interna bastante incómoda que no tendría que ver directamente con lo deportivo. Vamos a tratar de entender algunos de los detalles de esta historia que además todavía se encuentra en desarrollo. Lo primero es ubicar rápidamente quién es Christian Wilkins. Christian Wilkins llegó a la NFL con muchísimo potencial presuntamente. Se formó en los Delfines de Miami, donde destacó por su habilidad y liderazgo en la línea defensiva. Para el año 2024 firmó un muy jugoso contrato de 4 años por $110 millones con los Raiders de Las Vegas, con grandes expectativas como pieza clave para su defensa. En este caso se esperaba que hiciera una fuerte pareja con el número 98, con Max Crosby, y se esperaba que de esta manera se consolidara la parte frontal de la línea defensiva de los Raiders. Sin embargo, su paso por este equipo no fue como se esperaba, porque solo pudo jugar 5 partidos antes de sufrir una lesión bastante grave en octubre del 2024, una fractura en el pie izquierdo que lo puso fuera de la competencia. Esta lesión marcó el inicio de una serie de eventos que terminan además con una polémica que afecta tanto su carrera como la imagen del equipo. Ahora, una vez que vino la lesión, viene, como ustedes saben, el proceso de rehabilitación. Tras la fractura, Wilkins comenzó su proceso de recuperación, pero rápidamente comenzaron a surgir tensiones con la organización, porque el equipo esperaba un plan bastante claro y colaborativo para regresar a la cancha, pero por diversas situaciones la situación se complicó. No es extraño con este tipo de lesiones. El equipo aseguró que Wilkins no siguió el plan de rehabilitación acordado, ni aceptó una segunda cirugía recomendada del club. Esto se suma a la ausencia en los entrenamientos y su permanencia en la lista de jugadores físicamente incapaces. Generó esto, entenderemos, bastante inseguridad en la directiva, ¿no? Pero la situación se agravó cuando comenzó a circular por ahí un video en las redes sociodigitales donde se ve a varios jugadores en las instalaciones de preparación física de Las Vegas, que estaban simple y sencillamente cantando y bobeando ante la cámara, siendo uno de ellos el propio Wilkins, quien, y aquí es donde viene lo interesante, no solo se observa muy contento, jocoso y festivo, sino que incluso realiza un paso de baile en el que carga todo su peso sobre la pierna izquierda, que presuntamente se encuentra delicada, cargando todo su peso sobre ella. Durante el video no está usando botas ortopédicas, no está usando vendas e incluso nada más viene usando unos Crocs. Yo de hecho también tuve la oportunidad de ver dicho video y me queda claro que nadie que se encuentre en un proceso de rehabilitación delicada podría moverse como lo hace este defensivo, quien además, habría que recordar, pesa ni más ni menos que 140 kilos. Pocas semanas antes del inicio de esta nueva temporada, el equipo decidió liberar a Wilkins, anulando los $35.2 millones garantizados que le quedaban de contrato. Ahora, esto nos lleva a hablar entonces del conflicto contractual. La decisión de liberar a Wilkins no fue aceptada sin reclamos. Evidentemente se enojó. El jugador presentó una queja formal ante la Asociación de Jugadores de la NFL, la NFLPA. Este organismo inició una revisión del caso, pues la anulación de la garantía contractual implicaba un cuestionamiento bastante importante en relación con los derechos contractuales del jugador y las obligaciones del equipo. Hasta ahí es comprensible, todo bien. Pero los Raiders, al momento de cortarlo, utilizaron la figura de veterano con contrato terminado para evitar pagar el salario garantizado restante, una medida poco común que añade complejidad legal al asunto. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando su contrato no había terminado. Mientras tanto, por obvias razones, Wilkins busca defender su postura alegando que su recuperación y tratamiento fueron adecuados y que el equipo actuó de manera injustificada. Cosa que con ese video ya se pone en bastante tela de juicio. Este proceso, de hecho, aún continúa abierto y ambas partes mantienen sus posiciones, pero lo que termina de generar mayor controversia fue una situación no relacionada ni con lo médico ni con lo contractual, sino más bien fue un incidente interno que llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque se reportó que durante una reunión del equipo, Wilkins besó en la cabeza a un compañero, un acto que causó incomodidad y derivó en una queja en recursos humanos. Aunque este evento no fue la causa principal para su liberación, o por lo menos eso es lo que nos dicen, sí contribuyó a la percepción negativa en el vestuario y complicó aún más la relación entre el jugador y la organización. A mí personalmente, de hecho, me ha tocado ver que
pues en algunos análisis, un canal de análisis de YouTube. El tema se basa en el cuestionamiento sobre las preferencias de género del propio Wilkins, entrando en un terreno pantanoso en el que tanto los recursos humanos de la NFL como de los propios Raiders han evitado entrar. Y pues revisando algunas páginas, en este caso, tanto de programas de televisión como de canales de YouTube, como blogs ya de gente especializada como Rich Eisen, hacen el planteamiento general, pero no se quieren meter en detalles porque tampoco la información da tanto para ello. Pero sin en algún momento hay el cuestionamiento de que, bueno, es que le dio un beso en la cabeza. No dice que lo haya besado en la frente, sino que lo hayan besado en la cabeza, en la parte alta, ¿se entiende? Desde la perspectiva de muchos de nosotros, en una situación de juego, de amistad, de cercanía con tus colegas o con tus compañeros, pues esto no significaría ningún problema como tal, ¿no? De hecho, inclusive la discusión de quién fue el jugador al que le habría dado el beso y que presuntamente es el que habría hecho que la polémica se generara bastante fuerte, ¿no? Para acabarla de rematar, la salida de Wilkins dejó un vacío bastante fuerte en la línea defensiva y los Raiders han estado buscando alternativas para suplirlo, pero este no es precisamente el mejor de los momentos para poderlo hacer. Incluso se ha especulado quién podría haber sido el jugador que se haya relacionado con esta situación y que tal vez sea el que haya presentado la queja. Jugadores como Jonah Laulu y Adam Butler han ganado protagonismo en la posición, pero el equipo aún necesita tiempo para consolidarse, ¿no? Se especuló que el quejoso fue el superestrella Max Crosby, pero existe incluso una fotografía de dicho momento, sería otro momento en donde él está jugando a que le está dando un beso, pero Max Crosby no está tomando una postura en ese sentido y la fotografía no muestra que él haya sido el caso particular, ¿no? Y hasta donde se sabe no ha habido una reclamación formal específicamente hecha por el pelirrojo número 98 y que es el superestrella de la defensiva y tal vez la superestrella más notoria hasta ese momento de los Raiders como tal. El entrenador Pete Carroll ha reconocido el potencial que tiene el grupo, pero ha admitido que falta cohesión tras este cambio inesperado. Por su parte, Wilkins continúa su proceso legal y personal tratando de recuperar su carrera en la NFL, porque esto sí le ha hecho perder bastante credibilidad, sobre todo por el caso de esta situación y por el hecho de que los tiempos actuales no toleran que haya este tipo de discrepancia y sobre todo que se llegue a cuestionar incluso un tema tan delicado, que sabemos que pasa en todo el mundo en estos momentos y en estos tiempos. En resumen, en este caso, el de Christian Wilkins y los Raiders es un ejemplo de lo complejo que puede haber detrás de una lesión deportiva. Más allá del plano físico, entran en juego factores contractuales, legales y de tal manera tan importantes que afectan tanto al jugador como al equipo. Entonces voy a tratar de seguir atento a las nuevas actualizaciones de esta historia que no ha acabado de cerrarse por completo. Y pues nada más les recuerdo que si les gustó este video, por favor denle like, píquenle a la campanita y suscríbanse para más análisis no solo del deporte, sino de todo tipo. Y muchísimas gracias por su acompañamiento.